Desescarche en cámara fría de congelación con resistencia eléctrica. Voy a explicar el funcionamiento del circuito eléctrico de una cámara fría de congelación con desescarche por resistencia eléctrica. Tenemos nuestro sistema en modo simulador. Conectamos el sistema en el interruptor automático. Ahora conectamos el diferencial. Como estáis observando, cada vez que conecto un mando las líneas de corriente eléctrica se cambian de color. Por ejemplo, si desconecto el diferencial ahora, las líneas se vuelven a poner de un color gris. Volvemos a conectar el diferencial. Seguidamente el interruptor automático de maniobra y por último el interruptor de servicio. Como vemos, el compresor y el condensador ya están funcionando. El evaporador lo programamos para que arranque un poco más tarde. Se hace con un reloj retardador de tiempo. Esta programación es de 20 a 30 segundos después del arranque del compresor y condensador, para que los consumos eléctricos se estabilicen. Si arrancamos todos los compresores y ventiladores al mismo tiempo, tendríamos un pico de corriente, que podría disparar el automático por consumo exagerado de la instalación. Programamos el tiempo de retardo que queremos que el evaporador empiece a funcionar, así que esperamos unos segundos y cuando el contacto auxiliar se cierra deja pasar corriente a la bobina del contactor del evaporador. Una vez el contactor cerrado arranca el evaporador. El reloj es un elemento esencial para el desescarche. Programamos el reloj para que el desescarche se inicie. Una vez llegada la hora del desescarche, el reloj cierra el contacto auxiliar para dejar pasar corriente a los mandos auxiliares. En este punto tenemos dos relojes de retardo. Cuando los retardos reciben corriente a través de los comandos auxiliares, hacen con que los contactores de las resistencias se conecten y a su vez las resistencias. La resistencia 1 es la de desescarche, la resistencia 2 es la de desagüe. Cuando el retardo se desconecta, la resistencia 1 se desconecta también, terminando aquí el desescarche. Como estamos viendo en el vídeo, al se desconectar la resistencia 1, se conecta simultáneamente la válvula solenoide. La baja presión empieza a subir y el compresor está pronto para arrancar. Solo arrancará cuando la resistencia 2 se desconecte y se señale de que ya no hay agua en la bandeja de desagüe. Segundo reloj de programación o el propio reloj se desconectarán cuando llegue su hora. En esa altura arranca el compresor y condensador. Se inicia así un nuevo ciclo, hasta el nuevo desescarche, mientras los ciclos de refrigeración se van sucediendo. Como estáis observando, el evaporador no se ha inicializado, ya que en cada parada su arranque será retardado en relación al compresor de unos 20 a 30 segundos. Ahora sí, el evaporador ha arrancado. Observamos el reloj, está desconectado y solo se volverá a conectar en el próximo desescarche. La cámara frigorífica está en pleno funcionamiento. El compresor y condensador está funcionando y también el evaporador.
pasa si hacemos clic en el termostato, simulando que ya tenemos la temperatura deseada? Como podéis ver, la válvula solenoide se ha desconectado. ¿Y qué pasa si la válvula solenoide se desconecta? El refrigerante deja de circular, y va a llegar a un momento en que el presostato de baja se va a abrir por falta de presión, y como es lógico, toda la instalación se va a desconectar. Cuando hay demanda de frío, el termostato se cierra, la válvula solenoide se activa, y el refrigerante vuelve a circular. El presostato de baja cierra sus contactos y la instalación inicia un nuevo ciclo. Como estáis observando, el evaporador no arrancó aún, pero lo hará después de que tenga pasado el tiempo que nosotros programamos de retarde en relación al compresor.